Buenos días, chicos y chicas. Vamos a continuar y ya a terminar con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Que bueno, pues lo terminaremos justamente con el tema de las consecuencias y la organización de la paz que tenéis en las páginas 190, 191, 192 y 193 del libro. Pensamientos alegres. Ya empiezo a estar hasta las narices. Guau, guau, guau. Siguiendo las instrucciones que os voy a dejar en esta clase, vamos a tener que hacer el resumen de las mismas. Entonces, bueno, pues yo he seguido un esquema muy parecido al que tenemos en el libro, porque me parece que está bien estructurado y he añadido algunas cosas que son pues complementarias y que enriquecen justamente el discurso que el libro nos aporta. Deciros que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados, es decir, el bando de los aliados, el bando en el que se encontraba Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, mientras que los países del eje, Alemania, Italia y Japón, fueron derrotados. Entonces, bueno, pues básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que ya en el año 1944 se sabía que los aliados iban a vencer y de hecho empezaron a organizar la paz en lo que se conoció con el nombre de las llamadas conferencias de paz. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con respecto a la organización de la paz, vamos a tener que analizar dos elementos fundamentales. Desde 1944, las conferencias de paz que se van a producir en distintas ciudades del mundo para justamente definir cómo va a ser la posguerra tras la derrota de Alemania y de las potencias del eje, pues vamos a tener que mostrar justamente una serie de acuerdos que se van a ir tomando para ir configurando esa paz, castigando a los vencidos, porque en este caso siempre tenemos que tener en cuenta que en las guerras los vencedores tienen que imponer su criterio sobre los vencidos. ¡Gané, gané! Y por otro lado, evitando que se produzcan unas consecuencias que nos puedan llevar a un nuevo conflicto, como pasó justamente con la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que las abusivas imposiciones que se hicieron sobre Alemania van a ser el germen de esa Segunda Guerra Mundial. Hitler se va a apoyar justamente en estas abusivas condiciones para justificar sus políticas y en este caso, bueno, pues se intenta aprender del error para evitarlo una vez más. Muy bien, Janie. Viene limpia tuberías, Becky. ¡No lo abras, Ralph! El mayor suspenso de tu vida. Como resultado, todavía no hemos tenido una tercera guerra mundial. Esperemos que todavía quede mucho tiempo para eso. Bien, las conferencias de paz básicamente van a ser tres. En este caso, una de las más importantes, que se va a producir en el año 1944, va a ser la conferencia de Yalta. En la conferencia de Yalta participaron Churchill, Roosevelt y Stalin. En este caso la foto que os he puesto es justamente la de los tres personajes que os acabo de mencionar. Roosevelt sería el de en medio, Churchill el de izquierda y Stalin el que está vestido de militar con la gorra de plato. Entonces, Jamás insulte a Albus Dumbledore en mi presencia. muy importante que no se llegó a cumplir, que es que Stalin es un país, la Unión Soviética, un país totalitario dirigido por Stalin. Stalin es un dictador. No podemos olvidar nunca ese detalle y además es una persona que manifiesta ideología totalitaria. Entonces, bueno, pues digamos que para que Stalin encajara dentro de los acuerdos de paz y se le diera todo lo que pidió, lo que hace es asegurar que cuando termine la guerra va a promover elecciones democráticas libres en el este. Más bien no. Ahí como buscando un poco, los países aliados buscaban que la Unión Soviética entrara dentro de esa dinámica de democracia que ellos manifestaban, obligándole a que llevara a cabo una serie de elecciones que mostraran la voluntad popular en los países de de ideología comunista. En este caso, bueno, de ideología comunista o que no eran comunistas, pero que por motivo de la guerra entraron dentro de la órbita de la Unión Soviética, es decir, los países que conquistó la Unión Soviética durante la derrota de los nazis. Entonces, bueno, pues se le obligó a que se hicieran elecciones para ver si esos países querían ser comunistas o querían ser democracias liberales. No
no, definitivamente esa no. Nunca llegó a cumplir, ¿vale? Entonces, bueno, pues de entrada eso. Y luego después tenemos que tener en cuenta que una vez más se va a convertir a Alemania en la responsable del conflicto. Entonces, bueno, pues lo que se va a hacer va a ser acordar que Alemania tiene que ser dividida, que cada división debe ser entregada al control de uno de los países vencedores y en este caso, bueno, pues se acuerda ver un poco qué tipo de sanciones se le van a imponer. ¡Se arrepentirá! Entonces, bueno, pues para hacer esto se creó una comisión que se encargaría de hacer la división de Alemania y de establecer las sanciones que no fuesen lo abusivas que fueron durante la Primera Guerra Mundial para evitar un resurgimiento de los totalitarismos y por tanto que nos pueda conducir eso a una tercera guerra mundial. La segunda conferencia, que de todas es la más importante, es la conferencia de Potsdam. La conferencia de Potsdam, básicamente lo que se va a producir en junio del año 1945. Ya en este caso, tenemos que tener en cuenta que Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, falleció y le sucedió Harry Truman, que en este caso es el que tenéis en medio. A la izquierda tenemos a Churchill y a la derecha de nuevo al camarada Stalin. En este caso, Churchill participó en la conferencia de Potsdam como militar, no participó como político porque las elecciones de Reino Unido le dieron la victoria a Attlee, que es el que tenéis a la izquierda. Entonces, bueno, pues en este caso, Attlee, que se escribe A-T-L-E-E, Nos hemos vuelto ya locos, nos hemos vuelto ya locos. pues va a ser el que va a sustituir como político a Churchill por Gran Bretaña en la conferencia de Potsdam. Y en este caso, bueno, pues esta conferencia va a ser la más importante porque se fraguó la división de Alemania y el reparto de Alemania entre los vencedores. Se aprobó también la desnazificación, que esto es eliminar y desmontar el Estado nazi para convertir a Alemania en una democracia, lo cual conllevó el juzgar a los nazis como criminales de guerra y en este caso, bueno, pues se produjeron los llamados procesos de Nuremberg, que en este caso van a ser los juicios contra los principales líderes nazis. Luego tenemos también la reestructuración de las fronteras y del mapa de Europa y del mundo y se pacta las reparaciones de guerra, es decir, lo que va a tener que pagar cada miembro del eje que participó en contra de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, bueno, pues la conferencia de Potsdam, como os digo, va a ser la más importante, aunque también vamos a tener una última que va a ser sobre todo entre Estados Unidos y Japón y que en este caso, bueno, pues va a ser la conferencia de París. Entonces, bueno, pues digamos que van a participar en ella países no europeos, Estados Unidos y Japón, a pesar de que la guerra en Europa acaba en mayo de 1945, continuaron luchando hasta septiembre. Entonces, bueno, pues la conferencia de París va a reunirlo y va a firmar la paz entre estos dos países. Bien, eso en cuanto a las conferencias. Pasamos ahora a hablar del otro gran instrumento que va a servir para la organización de la paz. Bien, recordamos que en la Primera Guerra Mundial, cuando finalizó el conflicto, se creó, según el punto 14 de los 14 puntos de Wilson, la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones era un organismo internacional que se encargaría de velar por la paz y evitar el conflicto armado como solución a las disputas entre países. Bien, como sabéis, esta Sociedad de Naciones no tuvo buen fin. Más bien no. Porque nadie le hacía caso. Entonces digamos que eso se produjo porque los países contendientes de la Primera Guerra Mundial no apoyaron suficiente a la Sociedad de Naciones. Pues una vez más, los países del bando aliado entienden que si no hacen las cosas bien, se puede repetir la guerra. Entonces digamos que lo que hacen es crear un nuevo organismo que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que todavía sigue funcionando a día de hoy. Origen, la Conferencia de San Francisco. Conferencia de San Francisco que se va a producir en noviembre de 1945 y que van a participar en ella los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial para configurar este organismo internacional al que pueden pertenecer todos los países que soliciten su entrada. Actualmente hay muy pocos países en el mundo que no forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y en este caso, bueno, pues cuáles van a ser sus competencias o qué formas de actuación van a tener.
De entrada, tenemos que tener en cuenta que lo que se busca es, ante todo, evitar el conflicto armado. Es decir, buscar vía diplomática para solucionar los problemas del mundo. Es decir, si hay una disputa entre dos países, intentar que esos dos países no entren en guerra y se busque una solución pacífica y una solución diplomática. Dios mío, qué valor. Suele ser la mayor parte de los conflictos internacionales. Es decir, la mayor parte de los conflictos internacionales se acaban solucionando por esta vía diplomática. Entonces la ONU tiene una serie de potestades mucho mejores que las que tuvo en su día la Sociedad de Naciones, con lo cual tenemos que tener en cuenta que la solución pacífica es una realidad, cosa que en la Sociedad de Naciones pues era más bien algo pues que podía ser, no podía ser, se solucionaban conflictos, pero no con la potencia con la que la hace la ONU. Y para eso la ONU tiene una serie de mecanismos para asegurarlo. De entrada, se va a ver los horrores de la guerra y se van a dar cuenta de que los seres humanos no pueden vivir en un mundo en el que, según en el país en el que se encuentren, van a tener una serie de derechos una serie de obligaciones. Entonces la cuestión es que la ONU va a potenciar la creación de uno de los documentos más importantes que existe a día de hoy a nivel internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, pues esta Declaración Universal la suscriben los países que forman parte de la ONU y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es algo fundamental, que se reunieron para decidir cómo es el ser humano y qué dignidad tiene que tener, para que de esta manera, en la medida de las posibilidades y de la voluntad de cada país, tengamos que se respete la dignidad y la vida de los seres humanos. Tenemos que tener en cuenta que estas imágenes que estamos viendo, que son fruto de la Segunda Guerra Mundial, movieron el corazón de los países y de la opinión pública, y que en este caso se buscó una forma de que no volviera a pasar esto. Entonces, bueno, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos va a ser, en esencia, ese documento resultado de esta conciencia contra las atrocidades que somos capaces de cometer. ¿Pero qué haces? Va a fomentar el derecho de autodeterminación de los pueblos y luego también la ONU va a buscar medios de cooperación pacífica entre los pueblos que van a tener como finalidad evitar conflictos y el fomento de valores humanos, como por ejemplo el respeto a la infancia, el respeto a la cultura, el respeto a la naturaleza, que en este sentido van a fomentar una cooperación pacífica entre distintos países y así de esta manera evitar conflictos armados. Así pues, dentro de este último punto vamos a tener que la ONU va a fomentar y va a favorecer la creación de organismos para proteger la vida, para proteger la infancia y para proteger la cultura. Entonces, bueno, pues en este sentido nosotros vamos a tener algunos de los más famosos que todos conocemos, como por ejemplo UNICEF, que en este caso va a ser la organización dentro de la ONU, es decir, esto pertenece a las Naciones Unidas, que van a buscar la defensa y protección de los derechos de la infancia. Luego tenemos también la UNESCO, que en este sentido, bueno, pues la UNESCO se va a encargar de proteger la cultura y la naturaleza. Y para proteger la vida tenemos la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, pues uno de los elementos que ahora está más de rabioso. Oiga, ¿hay algún médico humano por aquí? En este sentido, tenemos que dentro de la ONU, a diferencia de la Sociedad de Naciones de la Primera Guerra Mundial, lo que tenemos es que se van a crear una serie de instituciones que van a favorecer esa cooperación internacional y esa resolución de conflictos. Cuando un conflicto no se puede resolver por la vía pacífica y la ONU entiende que puede ser peligroso para la paz mundial, intervienen directamente desde el punto de vista armado. Esto es una de las grandes diferencias que tenemos con respecto a la Sociedad de Naciones, porque la Sociedad de Naciones no tenía ejército. La ONU sí tiene ejército. ¿Y ese ejército quién lo compone? Lo componen los distintos países que forman parte de la organización, que crean un ejército llamado los Cascos Azules, y los Cascos Azules tienen como finalidad intervenir en sitios de guerra para pacificar el territorio. En este caso, la mayor parte de las operaciones que están desarrollando los Cascos Azules es para proteger a los civiles frente a la guerra. Entonces, en este caso, siempre es importante las misiones humanitarias que los Cascos Azules
realizan. Y en este caso, bueno, pues tenemos que la idea es que para que intervengan los cascos azules se tiene que aprobar en el Consejo Permanente. El Consejo Permanente es uno de los organismos que ahora veréis cómo está compuesto y cómo funciona. Y ese Consejo Permanente es el que decide la intervención o no intervención armada dentro de una serie de territorios que estén enfrentados entre sí. Y bueno, pues luego después además, para evitar lo que vienen siendo los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, se creó un Tribunal de Justicia Internacional, que ese Tribunal de Justicia tiene como finalidad condenar y perseguir los crímenes contra civiles y humanitarios. Aquí tenemos los cascos azules, que en este caso, bueno, pues como os digo, lo componen miembros o soldados de todos los ejércitos del mundo y que en este caso, bueno, pues cada país aporta su ejército para constituir los cascos azules. Bien, el Consejo de Seguridad o el Consejo Permanente de la Sociedad de Naciones lo van a componer 15 miembros en su totalidad. Esos 15 miembros, básicamente, van a ser 5 fundamentales que son los permanentes. Entonces, bueno, pues los 5 miembros permanentes, ¿quiénes son? Los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a Rusia, a Estados Unidos, tenemos a Reino Unido, tenemos a China y tenemos a Francia. En este caso, estos 5 tienen lo que se conoce con el nombre del derecho a veto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si hay que intervenir militarmente en un territorio y se decide que se intervenga militarmente en un territorio, uno de estos 5 países, es decir, de los 5 miembros permanentes, tendría derecho a decir que no se interviene. Y en el momento que lo diga uno de esos 5 países, no se interviene en ese país. Es decir, digamos que el derecho a veto es, por un lado, bueno, porque en este caso evitaría conflictos, o en este caso también malo porque podría fomentar conflictos que beneficiarían a un país o a otro. Y en este sentido, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que esto es un poder que se le está concediendo a unos sobre otros, con lo cual las Naciones Unidas, si falla en algo, es precisamente en esto, porque fomenta la desigualdad entre los países. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que ahora, por ejemplo, hay que intervenir en un país de África que se están matando entre sí, que están violando todos los derechos humanos, que están haciendo daño a la gente. Y en este caso, bueno, pues todos están de acuerdo menos Estados Unidos porque tenga algún interés económico en ese país o en el gobierno o en el ejército que está matando a toda esta población. Y ellos dicen que no intervienen. Y en el momento que Estados Unidos diga que no intervienen nadie. Lo mismo digo Estados Unidos, que digo Francia, que digo Reino Unido, que digo Rusia o que digo China. En este caso, por ejemplo, esto fue muy peligroso, sobre todo durante la Guerra Fría, en el momento en el que el mundo estaba dividido entre los rusos y los estadounidenses, porque evidentemente los conflictos internacionales y la intervención de las Naciones Unidas la decidían Estados Unidos y Rusia. Entonces, bueno, pues en este caso es fundamental que tengamos en cuenta que esto tiene sus fallos. Además de los 5 miembros permanentes, pues justamente tenemos los que tenéis aquí abajo. Los que tenéis aquí abajo, que en este caso, bueno, pues tenemos que destacar que siempre va a haber presentes miembros de todos los países de todos los continentes del mundo, ¿vale? Y bueno, pues en este caso, uno de los principales elementos que va a tener la ONU para fomentar la paz internacional y evitar una nueva guerra va a ser la Asamblea General Democrática. Entonces, bueno, pues la Asamblea General Democrática, que es lo que se conoce con el nombre del Consejo de los Países, va a ser ni más ni menos que una asamblea donde todos los países del mundo que forman parte de las Naciones Unidas se reúnen para debatir o para aprobar medidas para fomentar la paz internacional. Esto ha conseguido muchísimas más cosas que lo que consiguió la Sociedad de las Naciones y a día de hoy la mayor parte de los conflictos internacionales se están solucionando gracias a esta cooperación que existe entre los países. Aquí tenemos, pues todos los Estados miembros tienen su propio banco. En su propio banco pues tenemos a los representantes que son embajadores, es decir, es como si las Naciones Unidas fuesen un país más y cada país aporta un embajador que se encarga de hablar con los demás países para fomentar esa cooperación internacional. Una vez más ha funcionado la democracia. Sí, señor.